me conectaran Bueno, el micrófono, yo sería más bien, bueno, estaría feliz. Lo que pasa que tenemos aquí, ¿será el micrófono o el audífono? no, el audífono, está desconectado todo. Bueno, estamos analizando el discurso del presidente Luis Abinader ayer desde Santiago de los Caballeros con motivo de cumplir los 2 años de gestión e iniciar la cuenta regresiva de su periodo de 4 años. Conversamos con un miembro de la oposición, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político y encargado de asuntos jurídicos, el doctor José Dantes Tu Díaz, compadre. mi compadre. Pues tengo que presentarlo con todo el protocolo y después entramos en otras consideraciones. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Georgie. Mi compadrito querido, ¿cómo estás? Él se cree que yo Mucho voy a, gusto él se cree que escucharte. yo voy a renegar mi compadrazgo. No, Jamás en no la tiene, vida. Yo tampoco. no hay motivo Jamás. para eso. Jamás. Aunque las distancias y las ocupaciones nos mantengan medio separados, pero, Sí, pero ese él amor, vive, ese él cariño, vive hablando de ti donde quiera, así que no te preocupes. Somos dos. ¿Cómo Así. están ustedes? Muy bien. José, ¿cuál es la evaluación del PLD, la tuya personal, pero la del PLD como partido de oposición ante el discurso del presidente? Primero, algunos tópicos del discurso y segundo, una evaluación general de los 2 primeros años de gestión. Bueno, mira, Rudy, Georgie, lamentablemente lo que hemos visto en estos 2 años han sido cosas que nos llegan a la conclusión de que hay poco para celebrar y mucho para lamentar. Mucho para lamentar porque lamentablemente desde que el PRM llegó al poder hace 2 años, el costo de la canasta básica familiar ha aumentado en más de 6.186 pesos. Esto equivale a un 17,1% de lo que eso costaba hace 2 años. Es el más grande de los aumentos en una década. O sea que nos podemos remontar a la crisis económica del 2003, 2004, cuando el hoy PRM también era gobierno. Pero ellos han dicho que ha sido culpa de la pandemia, de la guerra Rusia-Ucrania, pero hay que tener en cuenta que si bien es cierto que esos dos factores exógenos han afectado a todo el mundo, no es menos cierto que nuestro país, lamentablemente, es el país de América Central con la inflación más alta y la cuarta de todo el continente. Entonces, esto es un aumento que ha sido más fuerte, donde más le duele al pueblo dominicano, a la comida. El aumento en los alimentos y en las bebidas no alcohólicas es de un 23%. Entonces, esto es más fuerte, como si le hayan puesto un ITEVIS a todos los productos alimenticios. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto básicamente tiene dos elementos fundamentales. Lo primero es que se ha abandonado el campo. Se privilegiaron las importaciones para beneficiar a los grandes capitales y se le dio la espalda al campo dominicano a través de esta ley de la tasa cero. Hemos visto que eso no ha tenido ningún impacto en los precios, pero peor aún, el abandono al campo no es solamente por eso, sino porque inclusive datos del Ministerio de Agricultura, porque todos los datos que nosotros hemos utilizado para analizar ese discurso son datos oficiales. Datos del Ministerio de Agricultura dan cuenta de que 41 de 61 productos tuvieron una producción mucho menor en 2021 en comparación con el 19, incluso con el 20, que fue el año de la pandemia. O sea, se produjo menos en 41 rubros que en el 2020, cuando el país estaba prácticamente clausurado. Y en lo que va de año, pues 25 de esos 41 productos aún siguen produciéndose menos. Datos del Ministerio de Agricultura. Y el otro elemento clave aquí ha sido el aumento de la factura eléctrica. Pues este gobierno, lamentablemente, ha aumentado la tarifa, a pesar de que nuestro país vive diariamente el drama de los apagones. Es importante tener claro que durante los 16 años de gobierno del PLD nunca se aumentó la tarifa eléctrica, ni cuando el petróleo llegó a $150 el barril en el año 2007, por allá 2008, pero desde que este gobierno llegó comenzó
a aumentar la factura. Entonces ellos alegan, no, porque eso estaba en el pacto eléctrico. Ajá. Entonces el pacto eléctrico es bueno para unas cosas, pero no para otras. Porque ese mismo pacto eléctrico tiene contemplado la reducción de pérdidas de las sedes por ineficiencia, el aumento de la inversión en ese sector, la reducción de la nómina, y hemos visto todo lo contrario. No solo que han aumentado la nómina, sino que se han aumentado los sueldos de una manera escandalosa. Y entonces eso no ha hecho nada más que castigar al pueblo dominicano con los altos precios. Entonces el descuido del campo y el aumento de la factura, vamos a decir, son los dos elementos fundamentales para que la inflación se encuentre en los niveles en los que se encuentra. Entonces, él también ayer habló de los empleos, que supuestamente se habían recuperado los empleos al tiempo de la prepandemia. Eso es falso, porque de acuerdo a los datos del Banco Central en el cual ni él ni su anterior ministro de Economía, ni entre otros funcionarios de él creían cuando no habían llegado al gobierno y vivían criticándolo, incluyeron el propio vocero de la presidencia, que hoy lo alaba. Pero bueno, los datos del Banco Central dicen que todavía nosotros estamos a 76,000 empleos por debajo del nivel prepandemia, que fue octubre-diciembre del 19. Y eso que el empleo formal ha caído a 153,000 trabajadores, pero el informal realmente ha tenido un crecimiento de 77,000, de 77,000 plazas. Ahora, si la recuperación parcial del empleo ha sido en el sector informal, yo me pregunto, ¿puede este gobierno decir que es gracias a ellos? O sea, ¿qué ha hecho el gobierno para crear empleos informales? Nada. Este empleo informal realmente se ha dado porque la gente no ha tenido de otra que buscársela, o haciendo Uber, o motoconchando, o poniendo un puesto de china o de empanada, etcétera. Entonces, no es cierto que hemos recuperado los empleos que habían previo a la pandemia. Entonces, miente también cuando habla del empleo formal, porque ellos usan datos de la Tesorería de la Seguridad Social, que hay mucha gente que se le olvida que se incorporaron cientos de trabajadores, miles de trabajadores por la amnistía que hizo el PLD con la ley 13-20, que lo que hizo fue regularizar el estatus de una serie de gente que estaba fuera de la tesorería de la Seguridad Social, y entonces pasó a formalizarse. Y ellos usan esos números como para presentar que ha sido una creación de empleos, un aumento en la creación de los empleos formales, pero no es así. Los salarios se han mantenido rezagados, justo por la falta de dinamismo en este sector, pues el crecimiento en este gobierno no ha venido acompañado de la creación de los empleos. Pero nos vamos a la canasta básica familiar. La canasta básica familiar, vuelvo y digo, 6,186 pesos. Entonces, con los datos del Banco Central, el aumento del salario apenas ha sido de 509 pesos. O sea, fíjense lo que le estoy diciendo. Un aumento de salario de 509 pesos frente a un aumento de la canasta básica de 6,186 pesos. ¿Por qué razón el aumento ha sido tan pírrico? Porque aún ellos anunciaron con bombos y con platillos que iban a hacer un aumento en el salario mínimo, lo hicieron acompañado de la reclasificación de las empresas, donde una empresa grande pasó a ser una empresa mediana, una pequeña, y por vía de consecuencia podían pagar salarios más bajos. Entonces, eso explica que en el 2021 la pobreza monetaria aumentó a miles de personas, mientras que la CEPAL, en su informe del 21, dijo que en ese año 3 millones de personas salieron de la pobreza en la región. O sea, mientras en Latinoamérica 3 millones de gente salieron en la pobreza, aquí creció. Pero los datos que dan son contradictorios, porque mientras la presidencia habla de que la pobreza había bajado en un 4.8, el Ministerio de Economía en sus informes dice que la pobreza se calculaba de manera oficial en un aumento de un 0.5. Entonces, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es una orquesta totalmente desafinada.
Cuando vamos al tema de los préstamos, de el endeudamiento, también ahí nos mienten. Nos mienten porque él quiere decir que independientemente de que se ha tomado más dinero prestado, la deuda como por ciento del PIB es mucho menor que al 2020. Y en términos de números, él tiene razón, es mucho menor, porque pasamos de un 49.7% del PIB a un 47.5%. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que él no explicó, y todos los economistas que me oigan lo van a saber, es que en esto hay un efecto denominador, porque en el 2020 la economía estaba cerrada, por lo que el PIB de República Dominicana cayó estrepitosamente, y al bajar el denominador se dispara artificialmente el indicador de la deuda como porcentaje del PIB. Y esto es un manejo muy manipulado que él da para él poder decir, estamos tomando más préstamos, pero hemos bajado el porcentaje de la deuda en función del PIB. No es cierto. Señor, ¿sí? Una preguntita, señor Dantes, Olga Almanzar. Escuchando su análisis, me gustaría saber cuál es su postura en relación a lo que el presidente dijo en su discurso, de que una obra podía hacerse con 25% menos de una obra de hace 15 años en relación a los precios y los costos altísimos por demás. Refiriéndose al metro que va a unir al kilómetro 9 con los Alcarrizos. Pero solo en la cabeza del Cabezo. Solo en la cabeza del Cabezo. No es lo mismo el precio de un kilómetro de metro subterráneo que uno que no sea por la vía subterránea, pero aparte de ninguna obra física, ninguna obra de infraestructura, y se lo digo yo que estoy en un proyecto de construcción personal, va a costar mucho menos que lo que costaba hace 10, hace 12 años. Bueno, es posible, José, siempre y cuando sean manejados siempre que los recursos sean manejados con pulcritud, es posible. Don Giorgi, le pongo un ejemplo para muestra un botón. En mi casa materna nosotros estamos levantando un proyecto de 12 apartamentos. En el 2020 el presupuesto nos daba que se iba alrededor de 23 a 27 millones de pesos. ¿Ok? Al día de hoy vamos por cerca de 40 y aún nos faltan alrededor de 13 a 15 millones de pesos para concluir la obra. Entonces, solo en la cabeza de Luis Abinader, que es un mentiroso patológico, cabe que se puede estar haciendo obras hoy por el monto, por más pulcro que se maneje. No es cierto, no es posible, porque es una contradicción hasta con lo más elemental. Si los insumos de construcción, si los materiales de la construcción, si todos esos elementos que se necesitan para construir las obras de infraestructura, si el alquiler de las maquinarias pesadas, si el cemento, el block, el hormigón armado, etcétera, está mucho más caro porque no producimos los insumos para estos productos, no es posible. Pero mira, José, perdóname, yo creo que es muy fácil decir, bueno, es una mentira, ¿no? Pero yo creo que lo ideal sería que ustedes, como partido de oposición, hagan público los números de cuánto costó el kilómetro lineal del metro construido bajo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y que se muestre también el costo que representa para este gobierno el kilómetro lineal del metro que va a unir a los Alcarrizos con el kilómetro 9, y ahí se sabrá quién dijo la verdad y quién no. Oiga lo que ocurre, don Giorgi, en ese sentido. Usted sabe bien, y usted es un ducho político desde hace muchos años, usted sabe bien que independientemente de que los gobiernos hayan sido del PLD, quien gobernaba hoy no se encuentra en el partido, y quienes fueron los principales protagonistas de esa obra tampoco se encuentran en nuestro partido. Entonces habría que preguntarle a ellos, que fueron los que llevaron a cabo esa obra. ¿Tú te refieres a la gente
de la Fuerza del Pueblo, al expresidente Leonel Fernández, a Diandino Peña, a Félix Bautista, a Víctor Díaz Rúa, a todos los que manejaron obras públicas, ¿no? Obras de infraestructura en ese momento. ¿Por qué? Porque yo no sé si esos son datos que se encuentran en las instituciones, con la falta de institucionalidad que hay en este país, donde ni siquiera uno puede tener acceso a las informaciones que manda la ley 200-04 de esta gestión, no se puede tener. Imagínese usted buscar datos de gestiones de hace 12 años atrás. Pero mira, José, escúchame. Yo tengo la seguridad de que los funcionarios que tuvieron que ver con esas construcciones tienen que tener su archivo personal. Y te voy a decir porque yo fui director del Canal 4 7 años. Y hoy todavía, salí en el 97, después de los primeros 6 meses de Leonel, que tuve el honor de que me dejara 6 meses para que continuara el trabajo. Pero bueno, eso es otro tema. Yo tengo al día de hoy el archivo completo de todas las ejecuciones que yo hice en Radio Televisión Dominicana. A mí me pueden decir que es un hombre precavido. No, que vuelvo y digo que un hombre muy precavido, pero por eso digo que a quien hay que preguntarle es a Diandino Peña Criquet, a Félix Bautista y a Víctor Díaz Rúa. No, ahí tú tienes razón. Que fueron los tres que manejaron. O sea, lamentablemente no le podemos preguntar eso. Por eso yo entonces no entiendo. A Manuel García Saleta. Oye, o sea, no. Por eso no entiendo entonces que tú estés defendiendo eso si no tienes. No, es que tengo que defenderlo, porque la lógica me lleva a defenderlo por lo que yo estoy viviendo de manera personal. Es que no es posible que una obra sencilla como la que yo estoy haciendo, de un presupuesto de 23 a 25 millones se me haya disparado en 46, y que una mega obra como esa me digan que hoy se va a hacer a un 25% menos de los precios de hace. Está bien, pero eso es bajo la condición, no. Eso es bajo la condición de que esos recursos en ese momento fueran administrados de manera pulcra, ¿entiendes? Ahí está la diferencia. Habría que verlo. Por eso yo pido que lo ideal sería tener esos números y los documentos que amparan eso, pero como tú muy bien señalas, eso tendrían que mostrarlo ellos. Claro, lamentablemente. Entonces, pero mira, a propósito de la energía eléctrica, ¿tú sabes cuánto le va a costar al país? Porque es al país que le va a costar el subsidio adicional al que ya tiene el sistema eléctrico. Este año, 700 millones de dólares más. ¿Por qué? Porque estamos comprando energía a un precio y la estamos vendiendo prácticamente por debajo del costo al que se compra. Lo que ocurre es que lamentablemente es que mira, José, si tú ha sido muy ineficiente. Usted tiene conocimiento del dinero que se ha gastado y que se perdió por una compra de carbón y por una compra de unos materiales que se hizo fuera de fecha, de una manera incorrecta, etcétera, donde se fueron varias docenas de millones de dólares. ¿Usted tiene conocimiento? No, yo no. Entonces, bueno, pero eso es lo que yo digo, sería interesante porque es una forma de contribuir con la democracia del país, que se muestren esos documentos, que se le diga al país, porque es muy fácil, José, criticar. No, yo creo yo reclamo del liderazgo político de este país, que muestren qué harían. Por ejemplo, tú me hablas de que la inflación no fue enfrentada de la manera correcta. ¿Cómo lo hubieran enfrentado el PLD? Cifras del Banco Central. Está bien, pero ¿cómo lo hubieran hecho ustedes? Bueno, mire, déjeme decirle una cosa. En los últimos 8 años, la cifra de inflación de nuestro gobierno fue de apenas un 8%. José, no había pandemia ni había crisis de Ucrania, Rusia. Espérese, pero la crisis de Ucrania me la quieren extender hasta julio del 20. La crisis de Ucrania es de este año. Sí. La crisis de Ucrania es de este año. En el 2021 ya nosotros éramos el 4º país con más inflación. Entonces la crisis de Ucrania lo que viene es a agravar una inflación que ya existía.
¿qué ocurre? Aquí se ha privilegiado las importaciones sobre la base de darle la espalda al campo dominicano, pero ¿qué ocurre por otro lado? Usted sabía que de los 12.653 millones de préstamos que se han tomado en estos 2 años, supuestamente bajo la excusa de que es para el COVID, para los subsidios del Estado, quédate en casa, fase 1, para ti, etcétera. Usted sabe que entre esos dos elementos, al COVID se le han destinado 609 millones de pesos y a los subsidios 1.810. Cuando usted lo suma, eso hace un total de 2.400 y algo de millones de pesos. ¿Dónde está el resto de los 10.000 millones de dólares que se han tomado prestados? Nadie sabe decirnos, pero nosotros sabemos, están en cuentas del Banco Central. ¿Por qué razón están depositados en cuentas del Banco Central? Entonces, eso realmente, y el mantener una tasa del dólar frenada en contra de las reglas del mercado, en contra de las normas del mercado, ha contribuido también lamentablemente a que nosotros tengamos elementos internos que hayan agravado la inflación. Porque la crisis, déjeme decirle, la crisis y la guerra de Ucrania ha afectado a todos los países. Ahora, yo le puedo decir a usted el porcentaje de inflación. Nosotros estamos en 17.10. ¿Quién nos queda por encima? Brasil con un 20%. Los argentinos con 174%, que eso es un desastre. Venezuela 5.800 y pico. Pero por abajo no nos quedan el resto de países que tienen una inflación más baja. Entonces quiere decir que el COVID dio menos fuerte allá, que la guerra de Ucrania tiene menos efectos en esos países. No, se trata de un manejo de política interna más inteligente que han llevado esos países. Óigame, en Bolivia, la inflación es de un 2%, en Ecuador es de un 5%, El Salvador es un 12%, Guatemala es un 12%, Perú es un 13%, Costa Rica un 13%, en México un 14%, en Colombia un 15%. Bueno, según las proyecciones del gobernador del Banco Central y del Fondo Monetario Internacional, la nuestra para este año rondará el 5.5%, la inflación. No, pero usted está hablando del crecimiento. No, la inflación. La inflación, lo dijo el gobernador del Banco Central, bueno, claro. Yo no he leído eso. Incluso en junio y julio, la inflación rondó el 5 puntos. Eso está publicado ahí. Sí, pero esa es la mensual. Ahora, la acumulada, esa es la que se mete a más de 2 dígitos. Porque es que estamos manipulando los números. Yo no entiendo cómo ahora resulta que Valdés Albizu manipula los números y ese mismo Valdés Albizu que fue gobernador del Banco Central desde Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina, y resulta que ahora manipula los números. No, lo que yo no. Eso mismo decían los que hoy gobiernan también. Como el actual presidente, su anterior ministro de Economía, su vocero, eran detractores acérrimos. Y es el primer funcionario de los gobiernos nuestros que ratifican, y lo ratificaron ahora los otros días. Bueno, entonces, porque lo ha hecho bien en el Banco Central, eso no se le puede quitar. Totalmente. Nosotros reconocemos que en el ámbito de la macroeconomía, el gobierno hoy exhibe un crecimiento, que ya el Producto Interno Bruto realmente está por encima del nivel de prepandemia, y que hemos sido el país de más crecimiento. Ciertamente, se reconoce ese dinamismo económico, pero hay que señalar que esto viene pasando desde hace décadas. El crecimiento de la economía dominicana siempre ha sido el mayor de América Latina. No ha sido porque Luis Abinader tiene una varita mágica. No, yo creo que a Luis estaba en la oposición, ante logros económicos de nuestros gobiernos, solo respondían criticando esas cifras y diciendo que el Banco Central las manipulaba. Pero mira, José, yo creo que, como tú muy bien dices, el crecimiento ha sido continuo, estable en el país. Pero a este presidente hay que reconocerle que, a pesar de la crisis espantosa
que ha vivido el mundo y a la que no escapa la República Dominicana, él ha mantenido ese crecimiento. O sea, yo creo que ahí es donde radica el valor de su gestión. No, pero no es él, porque él es supuestamente economista, pero él no tiene la más mínima idea de eso. Bueno. Vamos a la experiencia de él privada y ha quebrado empresas familiares. Mira, José, o sea, se nos terminó el tiempo. Bueno, se nos terminó el tiempo. Óyeme, pero sí te voy a decir algo. Con todo el cariño, el aprecio, sabe que te tengo. Ojalá que el Partido de la Liberación Dominicana, ojalá que le aporte a este país soluciones, que no se detengan única y exclusivamente. Ese es el papel de la oposición, hacer críticas y mostrar la parte negativa del gobierno. Pero también... No, pero hemos hecho propuestas también. Creo que deben hacerle propuestas al país, al pueblo dominicano, que el pueblo dominicano vea que tiene un liderazgo tanto en el gobierno como en la oposición, que están empujando en la misma dirección, que lo que buscan es el bien común, el bien de los ciudadanos dominicanos. Ese sería el mejor aporte en este momento. Por eso accedimos a participar en el diálogo del CES, donde se plantearon 12 reformas. ¿Cuál ha sido la suerte de esas 12 reformas? Que alguien me diga. Por esa razón, nuestro vicepresidente, Juan Ariel Jiménez, ha planteado una serie de propuestas en sus artículos semanales y de manera directa al mismo gobierno, y han hecho caso omiso. Por esa razón, nuestro partido, a través de las distintas secretarías técnicas, ha mandado propuestas sobre alternativas de solución a las problemáticas nacionales, y el gobierno ha hecho caso omiso. O sea, nuestra oposición en este caso ha sido constructiva y propositiva. Lamentablemente no la han querido tomar en cuenta, y entendemos si no la quieren tomar en cuenta. Bien. Pero nosotros no vamos a desmayar en esa responsabilidad. Eso usted lo puede tener por seguro, don Jorge. José, muchas gracias por Muchísimas gracias, tu participación. La verdad que Rudy, la apreciamos mucho y la valoramos. Gracias, José. Muchísimas gracias, don Jorge. Bien. Mucho gusto y pasen una buena tarde. Gracias. Señores, vamos a la pausa. Son las 6 de la tarde con 3 minutos.